Nosotros estamos hablando de un tiempo específico que el apóstol Pablo llama el día de Jesucristo, es el día del arrebatamiento o rapto de la iglesia, y hemos visto ya la base escritural, la descripción del evento, los participantes del evento, los resultados del acontecimiento. Ahora vamos a ver la cuestión controversial. Hay una cuestión que es controversial dentro de lo que es la doctrina del arrebatamiento. Mire, todos los que son estudiosos de la palabra de Dios, distintos eruditos que estudian la escritura a profundidad, están de acuerdo en que habrá un arrebatamiento. Me refiero a los estudiosos que creen que Cristo va a venir a buscar a la iglesia antes del milenio. Luego vamos a ver distintas posturas respecto al milenio, pero entre los premilenianistas, los creyentes que creen que el Señor Jesucristo viene a arrebatar a la iglesia, hay distintas perspectivas. Y la discusión se plantea con el elemento tiempo, es decir, ¿cuándo va a ocurrir este acontecimiento, evento o suceso que se llama el arrebatamiento? Y siempre me gusta decir que nosotros cuando hablamos de esto, cuando enseñamos esto, no es para criticar a personas, sino que analizamos distintas perspectivas para ver cuál se ajusta más a la Sagrada Escritura. Debemos ser respetuosos de hermanos que piensan de otra manera. De hecho, cada una de las posturas que vamos a ver respecto al arrebatamiento ha llevado ríos de tinta de escritura. Cada uno tiene sus libros y uno puede estudiar autores muy serios, muy responsables, muy estudiosos de las escrituras que han escrito sobre estas distintas perspectivas. Incluso alguien ha tenido la buena idea de editar un libro sobre las distintas perspectivas del arrebatamiento, donde interactúan distintos eruditos que sostienen distintas posturas y cada uno critica la postura del otro con respeto, con altura, pero uno ahí puede ver las dificultades que cada perspectiva tiene. Y cada perspectiva tiene sus puntos fuertes y tiene sus puntos débiles. En nuestro caso, en nuestras iglesias, nosotros sostenemos el punto de vista pretribulacionalista. Es decir, Cristo va a arrebatar a la iglesia antes de que comience la tribulación. Pero antes de entrar en este tema, quisiera dejarte un texto que siempre es el leitmotiv, ¿no? Lo que nos motiva a enseñar y a estudiar la palabra de Dios. Dice 2 Timoteo capítulo 2 versículo 15: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y este es el motivo de nuestros desvelos y el motivo por el cual dedicamos tiempo y quemamos pestañas para estudiar la Biblia, porque hay un gran desafío que plantea el apóstol Pablo aquí a Timoteo en su función pastoral. Dicho sea de paso, el pastor no es un título para ostentar, sino que es una función para desarrollar. La Biblia dice que pastorear es apacentar, es decir, dar alimento a las ovejas. Y la forma en que se pastorea, que se alimenta al rebaño del Señor, es con la palabra de Dios.
Ahora, estudiar, exponer la palabra de Dios es algo que debe hacerse con diligencia. El apóstol Pablo dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Es decir, diligencia significa un esfuerzo constante, perseverante para lograr un objetivo. Nadie logra una comprensión integral, sistemática de la palabra de Dios sin dedicarle un tiempo con diligencia al estudio de la Biblia. Y el apóstol Pablo no le deja dudas a Timoteo ni a nosotros. ¿Qué significa procurar con diligencia presentarse a Dios aprobado? Y el apóstol usa aquí un adverbio de modo, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Es decir, un día, todos los que enseñamos la palabra de Dios tenemos que presentarnos delante de Dios como obreros. Y algunos tendremos que alejarnos avergonzados porque no lo hicimos bien, porque no le dedicamos tiempo, porque no fuimos perseverantes, porque no fuimos consecuentes, coherentes, porque no enseñamos bien la palabra. Por eso Santiago, de que nos está hablando Pastor Mario, tiene una advertencia allí: no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibirán mayor condenación. Porque el maestro, el que expone, el que enseña, algún día tendrá que presentarse también en el tribunal de Cristo y dar cuenta de lo que haya hecho con la responsabilidad y el privilegio que Dios le ha dado. Todos los que nos paramos aquí tenemos que hacerlo con reverencia y con temor de Dios, porque estamos hablando de parte de Dios a la gente de Dios, basados en la palabra de Dios. Y esto es muy serio. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, y lo especifica más el apóstol Pablo, más clarito, que traza bien la palabra de verdad. Y esta palabra aquí, trazar bien la palabra, se puede traducir también como dividir bien la palabra. Trazar bien la palabra de Dios es estudiarla sistemáticamente para descubrir cuál es el tema que integra toda la palabra de Dios, cómo se sistematiza la palabra de Dios para que todo tenga sentido. Trazar bien la palabra de Dios. Scofield tiene un librito sobre este tema de cómo trazar bien la palabra de Dios enseñando las dispensaciones. La teología dispensacional traza la palabra de Dios indicando los distintos tiempos de la administración de Dios con respecto a la humanidad. Trazar bien la palabra de Dios. Y hago toda esta introducción porque cuando hablamos del arrebatamiento y de que el arrebatamiento sucede antes de la tribulación, no han faltado los hermanos que, a mí por lo menos me han dicho, dame un versículo que diga que la iglesia va a ser arrebatada antes de la tribulación. Y la respuesta sencilla es, no hay un versículo que diga eso. La perspectiva que sostenemos nosotros, que el Señor Jesucristo va a arrebatar a la iglesia antes de la tribulación, no se desprende de un solo texto, sino del estudio de toda la palabra de Dios, de integrar la palabra de Dios. Los profetas del Antiguo Testamento, los profetas mayores, los profetas menores, los profetas de antes del exilio, los profetas del exilio, los profetas después del exilio. Apocalipsis.
hay que hacer un estudio y un análisis integral de la profecía para llegar a un punto de vista de que la iglesia no va a pasar por la tribulación. No es sencillo. Y por eso hay distintas opiniones y por eso hay distintas perspectivas. Ahora nosotros tenemos una manera de estudiar la palabra de Dios bajo la teología dispensacional, que es interpretar la Biblia literalmente, no alegorizar las profecías, no espiritualizar las profecías, no decir que Israel ha reemplazado a la iglesia porque ya Israel no tiene relación con Dios y ahora los propósitos de Dios se cumplen en la iglesia. Eso es alegorizar o espiritualizar las profecías. Nosotros creemos que las profecías tienen que interpretarse literalmente en el sentido llano, sencillo, común del lenguaje. Eso no significa que no haya símbolos, que no haya figuras literarias. Significa simplemente que la Biblia se debe interpretar en su sentido llano, sencillo, común y como la entendió la gente que recibió de primera mano la palabra de Dios. Por eso es un análisis gramático histórico, también ubicarnos en el contexto en el cual los receptores recibieron y cómo ellos lo entendieron. Luego, un aspecto fundamental para entender aspectos que hacen a la tribulación antes de el arrebatamiento, ante la tribulación, es la distinción entre Israel y la iglesia. Hay muchos teólogos que no distinguen esto, que creen que hay un solo pueblo de Dios desde Adán hasta la segunda venida de Cristo, e inclusive dentro del milenio ubican todo como pueblo de Dios. Dicen, no hay dos pueblos de Dios, no hay diferencia entre Israel y la iglesia, todos son el pueblo de Dios. Entonces aquí también entramos en una discusión y en una confrontación. Para nosotros la iglesia es una entidad distinta de Israel como nación. Y Dios tiene un plan, un propósito para Israel y tiene otro plan y otro propósito para la iglesia. Y otra cosa que nos distingue como teólogos dispensacionales es que para nosotros el propósito de la revelación de Dios es revelar la gloria de Dios. Es decir, la Biblia fue inspirada por Dios para revelar la gloria de Dios. Esto se llama el propósito doxológico de la palabra de Dios. Es un propósito para adorar a Dios. Otros teólogos tienen un concepto soteriológico. La Biblia fue escrita para enseñar el plan de la salvación y que Dios tiene un propósito redentor. Sí, claro que Dios tiene un propósito redentor, pero no es el propósito principal de la Escritura. El propósito más grande que circunscribe a todo lo demás es que la Biblia nos lleva a la adoración de la gloria de Dios. Entonces, me fui en introducción. Bueno, pero ese está adelantado, ¿o no? Entonces, respecto a esta postura que hemos puesto aquí, pretribulacional, esta posición enseña que todos los cristianos serán tomados en el arrebatamiento que tendrá lugar antes de la tribulación. Es la posición que nosotros sostenemos, y no me voy a detener aquí porque le vamos a dedicar 7 exposiciones para defender esta postura, para que tratar de que no queden dudas de por qué nosotros creemos y enseñamos que la iglesia va a ser arrebatada antes de la tribulación. Y vamos a ver muchas cosas allí. Es difícil explicar todo esto en poco tiempo, pero el desafío es poder hacerlo y poner líneas generales respecto de esto. Y vamos a nombrar también, para conocimiento de nuestro, sin entrar en mucho detalle, las distintas perspectivas acerca del arrebatamiento.
Hay una perspectiva que se llama arrebatamiento parcial. Esta posición enseña que el arrebatamiento tiene lugar antes de la tribulación, pero que solo serán tomados cristianos espirituales, mientras que otros cristianos pasarán a través de la tribulación. Esta es una postura interesante, reciente. Me acuerdo cuando yo no tenía idea de esto, pero alguna vez fui tan atrevido como para enseñar inglés. ¿Sabían que yo enseñaba inglés? No sabían. Bueno, yo también pasé por Suricana, aquí a Sicana, estudié inglés y preparaba alumnos particulares y tenía buena fama. Decían que los que estudiaban conmigo aprobaban, entonces tenía muchos alumnos ahí. Y mi peluquero, que era un pastor pentecostal, recibió en su iglesia a 2 misioneros. Después me enteré, porque en ese momento no sabía quién era, pero uno de esos misioneros era el promotor de esta perspectiva del arrebatamiento. Y como no sabía en inglés, mi peluquero me dijo, dame una mano, venía a traducir. Una cosa es enseñar gramática a los alumnos y otra cosa es traducir. Para eso se estudia, para ser traductor. No, dice, vení y dame una mano porque no tengo quien lo haga. Entonces le digo, mira, antes de ir a la iglesia me gustaría hablar con ellos para ver de qué van a predicar, a ver si lo tienen escrito, tener una idea, porque por ahí hay palabras que uno no entiende. Bueno, dice, venite una hora antes y vas a conversar con ellos. Y cuando voy me encuentro con esta sorpresa. Ellos venían a enseñar esta postura. Y ya estábamos a la hora de la reunión, así que era muy difícil echarse atrás. Entonces hice algo totalmente carente de ética y lo digo con vergüenza, pero ellos decían que el Señor va a arrebatar solamente a los cristianos espirituales. Yo traducía, el Señor va a arrebatar a todos los creyentes. Y el que estaba sentadito atrás, que algo sabía de español, parece que le dijo, y al segundo día que tenía que volver a traducir, ya no me llamaron más. Claro, porque esta postura dice que el Señor va a llevar el arrebatamiento solamente a los creyentes que son espirituales, y los creyentes que son carnales van a quedar para la tribulación. Es como, yo lo llamo un purgatorio evangélico, ¿no? Estos que no son espirituales, que no andan bien, el Señor los va a dejar para purgar sus penas durante la tribulación, que sufran y después se los va a llevar cuando Él venga. Esto no es bíblico, hermanos. No es bíblico porque la Biblia es clara cuando en 1 Tesalonicenses 4, que lo hemos analizado, dice que todos los que están en Cristo van a ser arrebatados. ¿Y quiénes son los que están en Cristo? Todos los creyentes. Los creyentes que forman parte de la iglesia, primeramente han sido regenerados, han recibido la gracia de Dios por medio de la fe, y lo que distingue a la iglesia de Israel y de los creyentes en el tiempo de la tribulación y de los que crean en el milenio, ¿por qué la iglesia es distinta? Porque solamente de los creyentes en esta dispensación de la iglesia se dice que han sido bautizados por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Esta es la señal distintiva. Esto no se dice de ningún otro grupo de creyentes. Nosotros también creemos que todos los que se salvan desde Adán hasta el último hombre antes del juicio del gran trono blanco,
todos los que se salvan por la gracia recibida mediante la fe. Pero eso no significa que todos sean miembros de la iglesia. Hay una particularidad muy importante marcada en 1 Corintios 12:13, y es que los creyentes de esta dispensación de la iglesia han sido bautizados por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Esto significa, hemos sido incorporados, hemos sido introducidos como miembros del cuerpo de Cristo. Y no hay distinción ahí entre creyentes espirituales y creyentes carnales en cuanto a su salvación, en cuanto a su incorporación al cuerpo de Cristo. Esto sucede en el mismo momento de la conversión, tampoco es un acto posterior. Entonces tenemos que entender que el Señor Jesucristo va a llevar en el arrebatamiento a todos los creyentes verdaderos en Él. Luego en el tribunal de Cristo daremos cuenta de lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Luego en el tribunal de Cristo se verá qué ha sido espiritual y qué ha sido carnal en nuestra vida. Luego en el tribunal de Cristo se verá si hemos edificado con oro, plata, piedras preciosas, con madera, heno o hojarasca. En el tribunal de Cristo se verá si lo que hemos hecho lo hicimos para la gloria de Dios o lo hicimos para nuestra propia gloria. Pero eso es tribunal de Cristo, no es arrebatamiento de la iglesia. En el arrebatamiento de la iglesia, repito, todos los creyentes verdaderos serán arrebatados, todos los que están en Cristo. ¿Quiénes se quedan? Los que son creyentes profesantes, los que son creyentes nominales, los que están en una iglesia, pero no son verdaderamente creyentes. Por eso esta enseñanza también del arrebatamiento nos lleva a decir, como el apóstol Pablo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Porque solamente los que están en la fe, solamente los que tienen a Cristo en su corazón, tienen la vida eterna. Y promete la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 5 que serán salvos de la ira de Dios. Aquellos que están en Cristo están salvados de la ira de Dios, que es el tiempo de la tribulación. Así que, mis hermanos, dejo las otras posturas para una próxima oportunidad y quedamos aquí, que creo que es un tema interesante, importante y que tenemos que dilucidar a la luz de la palabra de Dios. Arrebatamiento parcial no hay, quédese tranquilo. Si usted es del Señor, se va junto con todos los creyentes antes de la tribulación. Amén. Bueno, vamos a